Buenas noches. La agenda migratoria es uno de los asuntos que marca tanto la política exterior como la política interna de nuestro país. En el último año, Estados Unidos no solo aumentó los arrestos en la frontera sur, sino que diversificó sus métodos con acuerdos de cooperación con Guatemala, Honduras y El Salvador, conocido como tercer país seguro. Otro aspecto sustantivo son las condiciones de vida de los migrantes, en especial de los niños, en los centros de detención en Estados Unidos o que se encuentran en México en campamentos de refugiados. Sobre la situación migratoria y desplazamiento forzado en el país, hablaremos esta noche con representantes de organizaciones especialistas en ambos temas. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa en esta ocasión de este viernes. Vamos a cerrar la semana específicamente hablando sobre la situación migratoria y escenarios para el nuevo año, en específico sobre el campo de políticas migratorias, pero también el desplazamiento forzado a nivel interno y cómo se conectan dichas temáticas con las acciones de gobierno, pero que no solo implican las acciones del gobierno salvadoreño, Triángulo Norte Centroamericano y también su relación con los Estados Unidos de América. Y es un gusto para mí recibir en este set a Celia Medrano, directora regional de programas de Cristosal, y también recibo cordialmente a César Ríos, director ejecutivo del INSAMI. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Qué gusto que nos acompañe, Celia. Feliz año. Buenas noches, muchas gracias nuevamente por abrir este espacio a este tipo de temas. Gracias a usted por tomar la invitación. César, también qué gusto que esté con nosotros, bienvenido. Muchas gracias de iniciar el año contigo en una reflexión como migración, que va a haber un año muy activo en la región. Muchos temas que discutir y para eso tenemos la nota introductoria. Los diputados reiteraron a la canciller el malestar que generó la forma secreta en la que han mantenido el contenido del documento firmado con Estados Unidos. Pero esta comisión requiere mucho más información, más detalle, y esa era de las inquietudes, ¿verdad? Yo no sé por qué no se mandó con tiempo a nosotros, tuvimos 7 días para haberlo estudiado el documento y quizá haber superado algunos vacíos que teníamos de información o inquietudes o investigar nosotros también, ¿verdad? Alexandra Gil se disculpó y se comprometió a enviarlo. Al mismo tiempo, aclaró que El Salvador no se ha convertido en tercer país seguro. Quiero aclarar a esta comisión que bajo ningún punto este es considerado, nuestro país ha sido o va a ser considerado o se va a aceptar que sea considerado como tercer o país seguro, ¿verdad? Nuestra situación es totalmente diferente a la situación que vive México, por ejemplo, o Guatemala, a donde pasan miles y miles de personas por sus fronteras. Este no es el caso de El Salvador. Junto al ministro de Seguridad dijeron a los diputados que lo firmado es para trabajar contra el crimen organizado y la migración ilegal. El Salvador formará agentes migratorios para patrullar las fronteras y puntos ciegos. La patrulla fronteriza se inició con 350 agentes migratorios y 800 agentes de la Policía Nacional Civil que van a ir de manera paulatina conforme también vayamos habilitando los recursos y también nos vayan dando más recursos. De acuerdo con las estadísticas del gobierno, este año ha comenzado a bajar la migración ilegal desde El Salvador. Detrás de esto hay todo un drama humano que no solamente es que la persona muchas veces la llevan de manera forzada y otras de manera voluntaria, buscando ir hacia los Estados Unidos, pero que en el recorrido hacia Estados Unidos termina siendo prostituida a lo largo del camino. Unas quedan en poder de algunos cárteles o incluso también hasta con el tráfico de órganos. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Muy bien, agradecemos a Guadalupe Bonilla por esa nota de contexto que vamos a platicar este viernes 3 de enero sobre el asunto migratorio y lo que implica en las políticas públicas con Celia Medrano y con César Ríos. Empecemos un poco con esto, Celia. Dado la nota introductoria, nos habla sobre este acuerdo suscrito entre los Estados Unidos y El Salvador, también pasó con Honduras y Guatemala, denominado Tercer País Seguro, aunque el nombre del documento como tal es un acuerdo de cooperación de asilos migratorios. Pero ¿cuál es el costo que asume el país ante la firma de dicho acuerdo? Desconocemos hasta el momento cuál es el costo, puesto de que ni siquiera ha sido conocido el detalle de este documento que trascendió públicamente gracias a que fue solicitado a instancias de acceso a información pública en Estados Unidos y no en El Salvador, y así se supo el contenido del acuerdo en el caso de
el firmado por El Salvador y Estados Unidos. No obstante, me atengo a los discursos de funcionarios estadounidenses que plantean con claridad que los acuerdos suscritos por Guatemala, Honduras y El Salvador son documentos dentro del marco, dentro del concepto de tercer país seguro. Y si no sería de otra manera, no se estuvieran generando condiciones para ampliar la capacidad de gestionar solicitudes de asilo en El Salvador, que hasta la fecha ni siquiera han superado 100 personas que gozan de refugio en El Salvador en los últimos 10 años. No obstante, se está generando toda una condición para ampliar esa capacidad en función, no hay otra explicación, de poder generar condiciones para recibir a solicitantes de asilo de cualquier nacionalidad, así lo dice el texto suscrito con los Estados Unidos y El Salvador, a excepción de salvadoreños. No obstante, hay que verlo desde dos puntos, tratando de ver las consecuencias. En primer lugar, hemos duplicado el número de deportaciones de Estados Unidos y de México hacia El Salvador de salvadoreños. Esto es un dato preocupante, puesto de que ni siquiera tenemos condiciones para brindar condiciones dignas a los salvadoreños deportados, repatriados principalmente de Estados Unidos y México, como tendríamos condiciones para brindar mecanismos de seguridad y dignidad a solicitantes de otros países que están solicitando asilo en Estados Unidos, no para quedarse en El Salvador. Y el otro tema que es importante plantear es el desplazamiento forzado en El Salvador. Hay una gráfica, en el caso de las deportaciones, que es la gráfica que está ahorita proyectada, las deportaciones hasta noviembre 2019, dadas por la Organización Internacional para las Migraciones, basadas en información de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, hemos aumentado 26.5% de deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador y un 62% casi de deportaciones de salvadoreños desde México. Estamos hablando de un aumento de 42% prácticamente entre el 2018 y hasta noviembre del 2019. ¿Cuáles son las condiciones que estamos dando en este sentido? Otra gráfica que posteriormente puede plantearse nos señala de que para el 2018 El Salvador encabeza el listado de los principales países que presentan nuevas condiciones de desplazamiento forzado, nuevas formas de desplazamiento forzado en el 2018, de acuerdo a la dirección, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidas. Si nos damos cuenta, está en la cifra, en el bloque de color marrón, sí, que quiere decir desplazamiento por condiciones de conflicto, es decir, desplazamiento por violencia. Superamos incluso México y superamos incluso otros países que tienen condiciones abiertas, reconocidas de conflictividad armada. ¿Cómo podemos nosotros garantizar condiciones de dignidad y de seguridad para personas que vienen a esperar que se resuelvan sus solicitudes de asilo hechas en Estados Unidos y estarían esperando 1, 2, 3 años en El Salvador la resolución de esas solicitudes, que pueden ser incluso negativas, cuando tenemos 243,000 desplazados internos según el IDMC en el 2018 y cuando tenemos una cantidad que supera los 30,000 personas salvadoreñas migrantes deportadas y repatriadas en el país el año hasta noviembre del 2019. Hay un asunto acá y lleva un poco la secuencia por lo del tercer país seguro, porque fue uno de los hitos, uno de los aspectos que marcó un poco la discusión sobre este tema, pero ciertamente tiene una conexión con las condiciones de desplazamiento forzado y como se miraba en las gráficas que usted nos estaba describiendo, particularmente Celia. Ahora bien, César, el presidente de la República en una entrevista que brindó para la cadena CBS de los Estados Unidos mencionó básicamente que el país actualmente no está preparado para recibir a personas retornadas, a pesar de que se suscribió un acuerdo de estas características. En concreto, ¿qué le implica en materia de política pública al país estar preparado o si es que lo puede lograr ante este tipo de condiciones?
dijo no estaba preparado para recibir personas con solicitudes de asilo, no de retorno, ¿verdad? Y lo ha repetido varias veces. Qué bueno que iniciamos con unos datos estadísticos que nos trajo Celia, y eso nos puede dar una pauta para análisis, ¿no? Hay que partir de una realidad. Estamos hablando de una estrategia norteamericana de contención de las personas migrantes. Partimos de ahí. Y esta estrategia implementada o traída por Estados Unidos ha requerido acuerdos binacionales. Ahí hay una característica, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos hace un acuerdo con México, uno con Guatemala, uno con El Salvador y otro con Honduras? ¿Y por qué no nos ven como región? Ya, ahí hay algo, ¿no?, que hay que reaccionar. Luego, ahí habla de una estrategia, lo dice la Asamblea y lo estamos repitiendo, no conocemos los detalles de la letra pequeña del documento. Y acaba de pasar hace un mes que Guatemala recibe ya, creo que alrededor de 10 solicitudes de asilo de Estados Unidos y los manda. Digo, hay que analizarlo, porque ¿por qué Guatemala? Si el presidente electo Yamatei, una de las primeras cosas que dijo, cuando llegue a la presidencia, lo primero que voy a hacer es revisar el acuerdo inconsulto que firmó Guatemala con Estados Unidos. Y empieza Estados Unidos y reacciona, y aceleradamente le manda los primeros 10. Y al ver cómo están las condiciones de esos 10 que solicitaron asilo, los están mandando a refugios, ¿ya? Les están dando, y tú, Celia, conoces muy bien la ley internacional de las solicitudes de refugio y asilo. El país tiene que garantizar ingresos, salud, educación, trabajo, y eso no lo dicen los documentos firmados. Esperaríamos que cada persona que nos envíen en solicitud de asilo venga acompañado con un presupuesto. Pero nadie sabe eso. No tenemos las condiciones de recibir solicitudes de asilo de ningún país. Porque tendríamos, y ahora regresamos al principio, con que no tenemos para garantizar salud, educación, ingresos, trabajo para nuestra población, no nos podríamos comprometer con unas solicitudes de asilo externas. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar seguimos ampliando este tema y también lo vamos a conectar con la cantidad de aprehensiones y deportaciones que ha estado haciendo el gobierno de los Estados Unidos, particularmente en el primer trimestre del 2019, y los datos que se pueden tener a lo que va del año 2020 y específicamente diciembre de 2019. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en esta ocasión en su programa 8 en punto del viernes 3 de enero. Estamos platicando de la situación migratoria y los escenarios para este nuevo año con Celia Medrano de Cristosal y César Ríos del INSAMI. Quiero pedir a producción, nos va a poner en pantalla unas declaraciones que nos brindó hace tiempo atrás la especialista en temas migratorios que nos acompañó en 2019, Karen Musalo. Habló sobre los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y El Salvador, pero también las implicaciones que tiene esto de si no firmas un acuerdo de estas características, te recorto la ayuda económica. Entonces fue uno de los aspectos que ella mencionó en dicha declaración. Escuchemos. El Salvador está comprometiendo de aceptar cualquier solicitante de asilo de cualquier país del mundo que los Estados Unidos quiere mandar. Eso puede ser una gran cantidad y puede ser van a necesitar mucha asistencia del gobierno de El Salvador. Entonces, lo que yo veo es el gobierno de Estados Unidos está dando dinero solamente para que El Salvador pueda utilizarlo de ayudar a los solicitantes de asilo que los Estados Unidos no quieren ayudar. Y eso no es en realidad apoyo por el pueblo salvadoreño. Es como un pago. Usted puede hacerme el favor de tomar esta responsabilidad que yo no quiero tener y en cambio yo voy a darle dinero. Eso no es asistencia humanitaria en realidad, ¿no?
Bien, entonces, en función de esas declaraciones, César, luego voy con Celia, básicamente es un toma y daca, como se está planteando desde esta lectura del especialista, pero también nos pone en perspectiva si esta nueva modalidad implementada por el gobierno de Estados Unidos puede ser contrarrestada por los países del Triángulo Norte de Centroamérica, o básicamente deben de ejecutarla si no van a sufrir las consecuencias de recortes económicos. Sí, y fíjate que este detalle está dentro del listado de acusaciones que se le están haciendo a Donald Trump, ¿ya? Que no puede usar la cooperación de Estados Unidos a cambio de, ¿ya? Y aparece en la lista, ¿no? Y una de las cosas que preocupan, ¿ya? Y aprovechando el tiempo y poniendo las cosas sobre la mesa, pareciera ser que una de las cosas que está mandando a Estados Unidos a cambio de la ayuda es la revisión del CA4, ¿ya? La libre circulación de acá. Porque hace menos de un mes tuvieron una reunión los ministros de seguridad convocados por Estados Unidos, y uno de los puntos de agenda fue la revisión del CA4. ¿A quién más le conviene que se rompa el CA4 y que rompa todas las posibilidades de libre movilidad en Centroamérica? Es Estados Unidos, ¿ya? Entonces son pequeños detalles que pueden ir encubiertos dentro de cualquier cooperación que se le pueda dar a la región. Y el tema es, mira, a mí me alegró mucho la última reunión que tuvo el SICA, porque hubo un compromiso de todos los países, porque ya era preocupante que el país de manera regional hiciera un pronunciamiento o reaccionara ante la realidad geopolítica de la región, porque acabábamos de salir de una situación electoral en toda la región, y Estados Unidos se dio cuenta. Ya México con un nuevo presidente, Guatemala con uno saliente, El Salvador con uno electo, en Panamá con uno electo, y a cada uno le propuso no el mismo convenio bilateral, pero a todos los atacó de la manera diferente, y eso estaba en contra de aquellos procesos de regionalización que teníamos en la región. Muy arriesgado que nos estén llevando a romper esta realidad de propuesta regional que tenemos. Vaya, en función de estos temas, porque es interesante este aspecto que pone sobre la mesa, César, que debe de revisarse y llevarse un seguimiento, qué implicaciones puede tener para las políticas migratorias que tienen los países a nivel interno. Me refiero en la lógica del CA4 o lo que significa para la región centroamericana, Celia. Pero ante este escenario, y ya haremos la transición al tema de las aprehensiones, deportaciones y demás, pero ante este escenario, ¿qué rol asumen las organizaciones que vienen trabajando estos temas? Particularmente en el caso de Cristosal, organizaciones humanitarias o las vinculadas a la protección de migrantes ante el tema de los acuerdos, el asilo y la lógica también de la protección de los derechos. En primer lugar, una decisión que las organizaciones de sociedad civil deben de tomar es no asumir el rol que le corresponde al gobierno. En primer lugar, no hay capacidad. Ninguna iglesia, ninguna articulación en conjunto de ONGs de derechos humanos o de carácter humanitario van a tener la capacidad de atender 245,000 desplazados internos, por ejemplo, o 30,000 deportados, repatriados en un 16% dicho por los mismos deportados en condiciones de vulneración y con necesidades de protección específica. Habría que plantearse retomar instrumentos ya acordados, ya comprometidos previamente por todos los países centroamericanos y México, el Plan Acción Brasil +30. Y se está observando los principios de fronteras solidarias, por ejemplo, que planteaban garantizar las condiciones de protección internacional en cualquiera de las fronteras de nuestros países, retomando principios de Cartagena hace más de 30 años, y el plantear que las fronteras generaran focos de desarrollo que pudieran interconectar a poblaciones que se movilizan, algunas con necesidades de protección internacional y otras no. Ahora lo que hay es una política de militarización de fronteras con el objetivo específico de detener flujos migratorios, de disuadirlos y ocupar fuerza armada letal. Ya una salvadoreña ha sido asesinada por fuerzas de la Guardia Nacional Mexicana a mediados del año pasado por
transitar migratoriamente de manera irregular en territorio mexicano hacia Estados Unidos. Creo que es muy importante retomar los principios del Plan Acción Brasil el año pasado frente al Foro Internacional Mundial para las Migraciones. Cristosal coordinó con 60 diferentes organizaciones de América Latina un pronunciamiento que abordó la temática de Venezuela, Colombia, Chile, Brasil con respecto a la temática, y en el caso de El Salvador hacíamos la observación específica de que no se ve que haya un cambio en la situación de gravedad y de inatención de sus necesidades y derechos de la población desplazada por violencia en el país. En el marco del sistema de integración centroamericana, Cristosal ha sido asumido por el sistema de integración como una entidad asesora en el observatorio de desplazamiento interno a nivel regional, que ha sido una insistencia de parte nuestra de trabajar Centroamérica, no trabajar con la lógica del triángulo norte de la región, en función de articular esfuerzos de instancias estatales, no estatales, en la facilitación técnica de información para poder generar diagnósticos acertados sobre el fenómeno. Pero más que los diagnósticos al respecto, es la voluntad política. En otro momento podemos hablar específicamente de 2 acciones sobre desplazamiento interno que fueron características al finales del año pasado desde el Poder Ejecutivo, un informe de un plan de trabajo presentado en Ginebra por el gobierno de El Salvador, y una propuesta de ley presentada desde el órgano ejecutivo que tiene algunos aspectos que tendríamos que señalar. En síntesis, creo que a la respuesta de su pregunta es muy importante plantear de que tenemos que vernos en el Plan Acción Brasil. Otros convenios, otras políticas implementadas no preceden el Plan Acción Brasil, y deberíamos devolver a los principios ya comprometidos por nuestros gobiernos, que están enfocados desde un enfoque basado en derechos humanos y vistos desde los derechos de los migrantes repatriados, apátridas y desplazados de la región. Ahora quiero pedir a producción nos pone en pantalla un full, que es una gráfica del total de aprehensiones y también inadmisibles en la frontera sur de los Estados Unidos. Es un gráfico de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos. Ahí lo vemos en pantalla. Entonces tenemos los datos en el caso de Estados Unidos por la lógica de su año fiscal, que cierra en septiembre, pero aparecen los datos hasta noviembre del año 2019. Y ahí, como podemos ver, César, y la gráfica nos los plantea así, la franja de color naranja, y sobre todo en el periodo que se hizo, que estamos hablando, las alzas más marcadas entre marzo, abril, mayo y junio del año 2019, que se tuvieron cantidades que sobrepasaron las 100,000 aprehensiones. Si podríamos registrar pues más de 300,500 aprehensiones que se pueden tomar entre marzo, abril y mayo. El tema aquí, la pregunta es, ¿este tipo de acciones se podría considerar que generó este efecto de disminuir la migración de salvadoreños hacia Estados Unidos, o las condiciones van cambiándose en función también de las coyunturas y las circunstancias que se van dando en los países? Porque los datos pues que se tienen son bastante fuertes en función de la cantidad de aprehensiones. Mira, una combinación de criterios que hay que tomar en cuenta ahí. Hay una militarización en toda la ruta migratoria. Y quiero aprovechar esta gráfica. Sí, lo podemos regresar para poner algo ahí está, gracias, más global. ¿Ya? Antes de venir a la entrevista, estaba escuchando el discurso de Donald Trump reaccionando ante la situación en Irán. Sí. Y amenaza. Dice, Estados Unidos, como consecuencia de eso, vamos a tener la presión de venir terroristas a Estados Unidos como reacción de eso. Nosotros a partir de hoy vamos a reforzar la frontera sur de Estados Unidos. Ya, y te lo está diciendo. O sea, si tenemos esos datos y él está reaccionando con cerrar más aún el muro, ya la frontera del sur de Estados Unidos, quiere decir que va a ser más difícil llegar a Estados Unidos. Eso es el escenario que nos espera para este año.
La otra, reaccionando a eso, es que no hubo el muro famoso que ofreció, no hubo un muro. Hay 5 muros alrededor de toda la ruta, empezando para un salvadoreño que quiera salir, tiene una patrulla fronteriza que está garantizando el tráfico de personas, personas que no tienen documentos. Guatemala ya te está parando unos kilómetros antes de llegar a la frontera de México, ya hay guardias parándote, revisando los buses, y si encuentran a personas que tienen indicios de ser migrantes irregulares, los bajan y los mandan a El Salvador o a Honduras. México es difícil, la frontera de México está militarizada, la frontera, o sea, cada vez es menor llegar allá. Entonces son 2 cosas. Uno, el reforzamiento militar de la frontera de Estados Unidos, toda la militarización de la ruta, y las condiciones internas en El Salvador principalmente, porque si analizamos el número de migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador tiene una característica muy particular. En El Salvador han disminuido el número de personas que salen. La migración es un reflejo de las malas políticas públicas. No hay trabajo, no hay salud, no hay seguridad. Ya, hablando seguridad en términos generales, no de delincuencia, no hay seguridad. Los gobiernos están comprometidos con nuestros pueblos y no le han garantizado. Pero si El Salvador disminuye más que la región el número de personas que salen, quiere decir que hay un nivel de confianza a las propuestas que está haciendo este gobierno. No te estoy diciendo que ya transformó los problemas estructurales, sino que están esperando, y de repente aparece un ministro de Trabajo que habla de 50 trabajadores que se van. Sabemos que 50 trabajadores es muy poco ante la demanda de aquellos que se van. Acabamos de terminar un periodo que duró casi 8 años, que se iban entre 300 y 400 personas todos los días. Entonces yo creo que tenemos un escenario favorable. La pregunta es, ¿qué tanto va a durar esa esperanza y esa confianza a lo que el gobierno está ofreciendo? ¿Y qué tanta capacidad va a tener el gobierno de cumplir esas promesas? Tengo que hacer la pausa, pero al regresar pongo sobre la discusión el tema si este gobierno ofrece una política migratoria en función de las características del país y cómo se conecta también con una política pública en materia de desplazamiento forzado. Vamos a discutir de eso al regresar. Volvemos. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Lo puede hacer a través de Twitter o a través de Facebook, como puede ver en este momento en pantalla, @8 en punto en Twitter, 8 en punto en Facebook, y a través de la transmisión del Facebook Live de Canal 33. Sus preguntas y comentarios a nuestros invitados que nos acompañan esta noche, Celia Medrano de Cristosal y César Ríos, director ejecutivo del INSAMI. Ahora, hay un aspecto aquí, Celia. Este gobierno afronta 2 retos en este campo de migración, desplazamiento forzado. Es construir una política pública, una serie de programas, acciones y decisiones vinculadas a este tema. ¿Usted considera que hasta este momento hay muestras de una política migratoria y una política vinculada al desplazamiento forzado de parte de la administración Bukele? Creo que es muy importante retomar algo que ya hemos conversado, y es de que una adecuada, una acertada política que influya en disminuir y encaminada a erradicar migración involuntaria, migración irregular también, pasa por la atención a víctimas de violencia, en el caso de aquella migración que es generada por condiciones de violencia. Lo hemos insistido en varias ocasiones. Y eso pasa por la articulación del Estado, no solo desde el Ejecutivo, para poder activar una atención integral e interinstitucional de las distintas instancias que son encargadas de trabajar por la garantía de los derechos de las personas víctimas de violencia en peligro o en condición ya de desplazamiento interno. Ha habido 2 iniciativas a finales del año 2019 que provinieron ambas del Ejecutivo. En diciembre fue presentado por parte del gobierno un plan de trabajo específico
a desplazamiento interno. Solo hemos conocido 6 diapositivas que fueron presentadas en Ginebra con respecto a este plan. No conocemos que exista un documento que desarrolle el plan. De las diapositivas no solo hay un punto de desplazamiento interno, esa solo es una diapositiva, sino que también hay para atención a víctimas de trata, atención a retornados, deportados, solicitantes de asilo, y en ese desarrollo de las 6 diapositivas de PowerPoint que han sido planteadas por el gobierno, hay un componente muy fuerte de necesidades, y las necesidades son todas. Especifican que requieren necesidades en ayuda humanitaria, necesidades en registro, necesidades en mecanismos de referencia, etcétera. Entonces creo de que es muy importante plantear de que no vemos concretamente, pese a que en el discurso, después de la sentencia 411-17 que obligó a que se reconociese que hay una condición de desplazamiento interno al Ejecutivo y a todas las instancias del Estado, no vemos, además del discurso, acciones más concretas que la existencia de esa presentación en PowerPoint presentada en Ginebra. Y el otro punto es una iniciativa dada por el Ejecutivo también en el mes de diciembre, de una 4ª propuesta de ley a discutirse en la Asamblea Legislativa para la atención a desplazados internos y personas en riesgo de ser desplazadas internas. La propuesta son 24 páginas, tiene un desarrollo a juicio de nosotros adecuado con respecto al reconocimiento de derechos de las personas desplazadas o en riesgo de desplazarse, habla de aspectos retomados desde la propuesta que nosotros hicimos al Ejecutivo y también que presentamos a la Asamblea Legislativa con respecto a la creación de una comisión interinstitucional, que la Dirección de Atención a Víctimas retomar esta temática específica de desplazamiento interno, pero deja por fuera totalmente el componente vital de soluciones duraderas. Plantean los principios de la propuesta desde el Ejecutivo, el reconocimiento de basar su acción en los principios rectores de Naciones Unidas sobre desplazamiento interno, pero deja por fuera la tercera ineludible fase de generar reubicaciones permanentes en condiciones de restitución de derechos para las personas desplazadas. ¿Qué ha causado que el Ejecutivo quitase ese componente vital en su propuesta? Lo desconocemos. Hasta ahora la Asamblea Legislativa, a partir del presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, ha planteado que están retomando el tema, han informado que no retomarán la propuesta del Ejecutivo porque ha llegado tardía, que ya ellos construyeron alrededor de 60 artículos de la propuesta trabajada en la base de las otras propuestas planteadas. Y sucedió lo que habíamos ya anunciado como Cristosal. Si el gobierno anterior no garantizó la generación de una propuesta específica para la atención a desplazamientos internos desde una política de prevención de violencia y de migración, y la Asamblea Legislativa no lo hacía en el plazo de la sentencia 411, lo que iba a darse es lo que se da actualmente, un desencuentro, lo llamaré de esa manera, entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, en donde hoy por hoy no hay consensos y únicamente se está prorrogando todavía más el incumplimiento del plazo dado por la Corte Suprema de Justicia. Ese es en el caso del desplazamiento forzado. Ahora bien, César, en el caso migratorio, también otra de las expresiones que se dieron fueron las caravanas. Finales de 2018, inicios de 2019. Más, hasta en las noticias se menciona que probablemente en Honduras se dé una caravana todavía al inicio de este año. Pero bien, el tema es si los gobiernos, en este caso el gobierno salvadoreño y los actores sociales y económicos y políticos, están trabajando en función de las causas o los factores causales que desmontarían estas dinámicas expresadas en caravanas o de flujos continuos de personas específicamente. Entonces, ¿hay indicios, hay líneas de que se está trabajando un poco en función de esos factores sociales o hay que esperar un poco más de tiempo, darle el beneficio de la duda al gobierno en los próximos meses? Mira, este año que estamos finalizando, interesante en el tema migratorio. Y apenas son 6 meses de gobierno, ¿ya? Creo que ha sido 6 meses de acomodar a toda la institucionalidad que va a enfrentar de aquí adelante el tema migratorio. Han colocado jóvenes muy dinámicos
al frente de las instancias como viceministerio de Salvadoreño Exterior, director de migración, con migrantes. Ya estamos ahí. Yo creo que han sido 6 meses en que han conocido la realidad. De aquí para adelante vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo terminamos este año? Interesante. El Salvador, lo dijo la patrulla fronteriza, lo dijo México, lo dijo nuestra dirección de migración. La migración se redujo un 60%, ¿ya? Y se da en este gobierno. Interesante, ¿no? El otro tema es, se aprueba este año la nueva ley de migración y extranjería. ¿Ya? Una ley moderna que se aproxima bastante a los principios de respeto de derechos humanos. Pero hay una cosa interesante en esa ley. Esa ley propone la creación de un presupuesto destinado al financiamiento de proyectos ligados a la migración. Y lo hace creando un impuesto a los boletos aéreos que se van. Lo digo porque es importante, porque por primera vez en la política migratoria en El Salvador va a tener un presupuesto permanente. Hasta hoy, y muy arriesgado y de manera muy peligrosa, la política migratoria y los proyectos, los programas, las acciones estaban en manos de la cooperación internacional. Ahora vamos a tener capacidad de decidir, de orientar. Y aquí va a jugar un papel muy importante el conmigrante, ¿ya? El Consejo Nacional para las Migraciones, porque son ellos los que van a administrar una parte de ese presupuesto destinado para las migraciones. Esto es una nueva realidad, esto es nuevo y tenemos que medir la forma responsable y cómo se van a utilizar esos recursos. Tenemos un tema muy interesante, Celia, y que tú conoces muy bien, que es el servicio consular. Las muestras que hemos visto en estos 6 meses a mí me llaman poderosamente la atención, porque están colocando a cónsulos y vicecónsulos, principalmente en Estados Unidos y algunos países de Europa, a representantes de la diáspora salvadoreña allí. Si están incorporándose a este aparato consular que nos van a representar, creo que vamos a tener muy buena capacidad de reaccionar ante diferentes problemas. Son los líderes de la diáspora que conocen la realidad de los del TPS. Son los líderes de la diáspora, si están integrados en el servicio consular, van a poder reaccionar ante un problema que hasta hoy no han reaccionado. ¿Cómo atender a los niños, hijos de personas deportadas que fueron separados y están abandonados en Estados Unidos? Hasta hoy no ha habido una reacción hasta eso. Esperaríamos que este nuevo liderazgo logre retomar estos temas. Hay un asunto ahí que mencionaba usted, César, que me llama un poco la atención, es que la cooperación había marcado un poco las líneas de los temas de política migratoria, aunque la realidad es que también el gobierno de Estados Unidos, por las declaraciones y acciones de Donald Trump, y lo hablábamos en los bloques anteriores, es: te doy el dinero específicamente si vos haces ciertas medidas. En alguna forma te condiciona, ya sea vía cooperación o ya sea vía política pública. ¿Cómo queda también el país en ese escenario? Claro, yo creo que, mira, regresando a tu pregunta inicial, ¿qué tenemos en este momento? El gobierno del presidente Bukele tiene un plan de nación elaborado en su periodo. Yo lo conozco muy bien y sé cómo han marcado el abordaje del tema migratorio. Es urgente y es necesario que el Consejo Nacional para las Migraciones con Migrantes provoque un espacio de reflexión y de relectura del tema migratorio, porque está cambiando mucho aceleradamente, principalmente si se nos están cerrando las puertas en su totalidad de migración irregular, ¿ya? Y solo está quedando la movilidad de aquellos que no son migrantes, sino que están huyendo para defenderse de una amenaza. Hay que tener la capacidad de diferenciar ambas movilidades. Hay necesidad de tener una relectura para poder reaccionar. La institucionalidad existente ya no cabe en esta nueva realidad migratoria. No puede ser que Cancillería sea responsable de generar una política migratoria si los principales problemas que genera la migración son comunitarios, son del cantón, son de la familia, y Cancillería tiene su responsabilidad a nivel de política exterior. ¿Ya? Una relectura de la migración puede tener como resultado crear una nueva institucionalidad,
ya que enfrente la migración. Tengo que hacer la pausa. Al regresar, pues me gustaría escuchar la reacción de Celia y también darle paso a las preguntas y comentarios de los amigos y amigas a través de las redes sociales. Volvemos en minutos. Último bloque de esta entrevista interesante que tenemos con Celia Medrano de Cristosal y César Ríos de Insami. Tener su reacción, Celia, un poco con lo que mencionaba en el segmento anterior César, y le incorporo el tema de la lógica consular. Si la red consular en los Estados Unidos ofrece las condiciones para promover el campo de política migratoria en el escenario de los Estados Unidos, porque mucho se menciona que en la medida que la diplomacia salvadoreña y centroamericana pueda ser efectiva con los tomadores de decisión en Estados Unidos, se pueden ver ciertas cosas en mejora de los compatriotas que se encuentran allá. Pero el tema es, ¿hay condiciones? ¿La red consular puede brindarlas o qué marcaría hacerlo efectivo? Yo creo que debe de retomarse la protección consular. A mí me preocupa mucho que por lo menos en el área de Washington, Maryland y Virginia no se estén haciendo las entrevistas consulares de salvadoreños en procesos de deportación que son deportados. Ya Estados Unidos ahí se está deportando directamente sin mediar un pasaporte provisional y sin mediar la entrevista consular que desde el objetivo de protección consular garantiza o debería de garantizar detectar casos que la deportación puede causar un grave riesgo a la persona deportada o que no se ha ventilado el debido proceso durante la detención y el proceso administrativo. A mí me preocupa mucho de que no se estén, que se hayan suspendido las audiencias tanto en video como presenciales y que no haya habido en los últimos 2 meses, al menos en esa área, visitas a los centros de detención. Entonces, lo primero que tiene que ser retomado es desde los intereses de la diáspora y de aquellos salvadoreños que están en condiciones de riesgo y de vulnerabilidad, los principios y las acciones de protección consular. Es importante plantear de que siempre he insistido de que más allá de los acuerdos bilaterales que pueda tener el Ejecutivo para con Estados Unidos, para con México, es indispensable generar promoción de aquellos mecanismos que bajo la misma normativa estadounidense o de aquellas normativas internacionales de las cuales es adscrito la Convención Internacional contra la Tortura, por ejemplo, si una persona está en riesgo de sufrir tortura al ser deportada a un país o a un tercer país seguro, que conforme la normativa de los Estados Unidos, esa deportación o ese envío a tercer país seguro no debe de ser concretado porque Estados Unidos es suscriptor de la Convención Internacional contra la Tortura. Ese tipo de elementos tienen que ser ventilados desde acciones de la misma diáspora en los Estados Unidos. Nosotros logramos un periodo más del estatus de protección temporal laboral, TPS, gracias a la acción principalmente encabezada por una joven salvadoreña. Nosotros hemos logrado ya a nivel no solo de migrantes, diáspora salvadoreña, sino también centroamericana, que una ciudadana guatemalteca haya recibido la visa T en un momento en donde Donald Trump la había prohibido y había asegurado de que se iban a negar visas por violencia intrafamiliar sufrida en el país de origen, y esta guatemalteca recientemente ha obtenido de un tribunal ese estatus, la visa T, ese beneficio. Es importante activar desde la misma diáspora y de las organizaciones estadounidenses que están involucradas por los derechos de los migrantes en Estados Unidos y no atenernos a una política determinada desde el Ejecutivo y reconocer
que son las acciones de los mismos salvadoreños, de la misma diáspora centroamericana en Estados Unidos, la que ha logrado logros importantes. El que el DACA esté todavía vigente, el que el TPS se mantenga por un plazo determinado, el que las visas U, las visas T todavía estén siendo dadas, son producto de la misma lucha de nuestra diáspora en Estados Unidos. Quiero aprovechar para que nos pongan en pantalla preguntas, comentarios que han llegado a través de nuestras redes sociales para tener la reacción de nuestros invitados. Permitan ampliar más la discusión. Bien, otro de los aspectos ahí es 80% se ha reducido la migración indocumentada, como afirma el vicepresidente Félix Ulloa, de un tuit de hace unos días, en la reducción en más de un 60% del índice de homicidios y disminución en 80% de la migración forzada. Entonces la pregunta que se hace acá es si es un 80% el que se ha reducido, según lo afirma el vicepresidente. Ese es uno de los comentarios. Otro de los comentarios que tenemos de José Antonio Castillo. Se habla de tomar aspirinas para un cáncer que hizo metástasis y requiere ser extirpado a la mayor brevedad posible. Entre más larga se le dé al problema, más doloroso será el final, cuando se refiere que no se habla de reubicaciones permanentes para personas desplazadas. Bien, esos son dos comentarios que tenemos a través de las redes sociales. Tiene una reacción, César, y luego cerraría un poco con Celia con eso. Sí, mira, si se reduce la migración, esos numeritos alegres, ya 80 o 60, 80 dijo el vicepresidente, ¿no? Yo he leído 60 los reportes oficiales son delicados, ya. Recuerda que hay estudios que la persona migrante en sus primeros 4 meses, 4 años, son los que más remesas familiares envían. Y una lógica muy simple y muy sencilla: se reduce la migración, el impacto directo va a ser, se reduce las remesas. Y en una situación, en un orden económico nacional, donde las remesas juegan un protagonismo muy grande para funcionar, para disminuir esa brecha comercial, entonces es un llamado tanto para la empresa privada como nuestros líderes de planificar la economía. Dejemos de ver las remesas como el protagonista principal para planificar el crecimiento económico de nuestros países. Ese es un compromiso serio, ¿no? Y creo que se puede, ya empezamos a ver este año, ya no hubo un crecimiento negativo. O sea, no hemos crecido al mismo ritmo que el anterior y estamos viendo las señales. Cerraría entonces, Celia, con esto, es qué temas desde su perspectiva van a marcar la agenda de decisiones, de políticas públicas, de tomadores de decisión de política pública en el tema migratorio y desplazamiento. Desde su perspectiva, ¿cuáles serán esos 2 o 3 tópicos que son fundamentales y que deben ser parte del debate en el país? Creo que es ineludible abordar de manera integral ambos fenómenos y complementarios. No puede verse el tema de desplazamiento forzado acá y el tema de migraciones acá. Tiene que reconocerse que estamos en la dinámica desde Estados Unidos de tercer país seguro. Y eso nos plantea una serie de retos que no los vamos a solucionar negando una situación que para Estados Unidos está clara. Es importante romper normativas también, generar procesos de detención y uso de fuerzas militares para detener en frontera a centroamericanos huyendo de sus respectivos países para garantizar seguridad y dignidad en sus planes de vida, no es un fenómeno que tenga fundamento estadístico. La mayoría de migración irregular en Estados Unidos está protagonizada por personas que entraron con visa a los Estados Unidos y cuyas nacionalidades principalmente son Canadá, México y Brasil. Entonces creo que lo principal también es no sumarnos a narrativas que no están fundamentadas, y con eso termino, relacionado al tema de la disminución de 80, 60%. Las fuentes que han planteado ese tipo de porcentajes se basan en el tema de detenciones generadas en fronteras y no necesariamente en el análisis de flujos migratorios. Una de las gráficas que tenía planteada para el programa era de que el corredor de flujo migratorio en el 2019, en el caso de El Salvador hacia Estados Unidos, se mantiene en la escala número 6 de los 10 principales corredores de migración, de flujos migratorios de El Salvador hacia Estados Unidos. El primer lugar lo sigue manteniendo México. Entonces, habría que revisar si la
existencia real de la estadística que se hace referencia de porcentaje de disminución de migración no está más relacionada con el tema de detenciones. Entonces, el tema de detenciones, tanto en frontera Estados Unidos y frontera México, no necesariamente refleja de que los índices de flujos migratorios hayan disminuido. En el 2019, El Salvador se mantiene en el 6º lugar de los 10 principales corredores de flujos migratorios. Entonces, pienso de que es muy importante tener fundamentación de las afirmaciones que se hacen, en el caso del vicepresidente cuando habla de un 80%, y estar atentos más bien a generar políticas públicas integrales de cara a la migración y no invisibilizar el fenómeno de la migración por violencia, que también se mantiene en este gobierno la tendencia de disminuir esa realidad. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Celia, ha sido un gusto. César, ha sido un gusto. Desearles un feliz año 2020 y nos vamos a encontrar en este set para seguir discutiendo el tema de políticas públicas en materia migratoria, acciones gubernamentales, pero también decisiones legislativas sobre el desplazamiento forzado. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Feliz año, Celia. Feliz año también. Y a ustedes también, amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta el próximo lunes. Buen fin de semana. Buenas noches.